estudiante que participa en el ARBA en su versión 2025 y como uno de los abrebocas y complementos de esta maravillosa exposición de mujeres, tenemos el resultado de talleres importantes como es el taller que lidera la Red Colsafi y el colectivo Oración Amores, que arrojó como resultado la obra La Voz, que se transforma en mujer y es elaborada con 15 maravillosas periodistas que tuvieron a ver participar en ese taller de arte abstracto. Aquí al fondo tenemos la obra y 4 salas que suman a todas las salas satelitales de esta ARBA en su versión 2025. Participamos en La Voz que se transforma en mujer, fuimos las periodistas que fuimos con esa convicción de buscar algo y de encontrar algo también en esa búsqueda de esa niña interior. Para mí fue lo más maravilloso, ese vínculo de amistad y colegaje que allí renació. Bueno, María Eloísa y Lida, María Eloísa, ¿cómo se sintieron ustedes con la anfitriona María Elisa, que muy generosamente abre esa casa que además de arquitectónicamente reflejar una distribución que permite sentirse navegando, ¿sí? No en vano se llama Casa Barco? ¿Cómo fue la sensación de estar allí, en ese espacio y con ese tratamiento de una mujer que conoce cual más el poder de las artes? No en vano su madre, pues, una precursora de la voz femenina y del transmitir el poder a través de sus manos, de influenciar en el tejido acá en una época bastante compleja. ¿Cómo se sintieron, María Eloísa? Bueno, Yarime, muchísimas gracias por permitir que podamos transmitirles a todas estas personas que están acá en Casa de Encuentros y a Carolina y a Ceci, que nos ha abierto las puertas acá de poder tener esta experiencia maravillosa. Es, como tú ya lo decías, la convocatoria no es fácil. Y ese fue uno de los puntos, porque más, digamos que más complicados en incertidumbre, cuando logramos concretar con Lida, contigo, todo Andrea, que ya está por acá con nosotros, desde el Colegio Nacional de Periodistas. No es una actividad que regularmente hacemos. O sea, los periodistas nos dan en todo, y Carolina y los que están acá colegas y las que están acá colegas, nosotros podemos estar allá grabando, podemos estar presentando, podemos estar, pero es un escenario totalmente diferente, ya más hacia el ser de nosotros mismos, como mujeres primero, y como periodistas que tenemos el poder de la voz, el poder de los trazos, de poder escribir cualquier artículo, cualquier cosa que podamos tener, pero jamás, yo creo que casi nunca hablamos de nosotros mismos. Entonces me pareció maravilloso ese llegar a Casa Barco precisamente, de ir, que fueron llegando las colegas, las que afortunadamente tuvieron el espacio de sacar un día, un momento, un rato, creo que era sábado en la tarde, que realmente sábado en la tarde todo el mundo anda como que desconectado, quién sabe qué otra cosa, pero llegaron allá. Yo recuerdo que fui con mi hija menor, que tiene 9 años, y ella decía, mami, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Y ella se movía por todo Casa Barco como diciendo, ¿qué es esto? Esto es nuevo, pero es más un juego para los niños que los adultos, sin zapatos, pintando o haciendo cualquier expresión de esto. ¿Por qué resalto esta parte? Porque regularmente no nos encontramos en el ser, o sea, no nos encontramos en la esencia de nosotros mismos, como decía Lida. Se fue a esa niña que nosotros tenemos muchas cosas que vamos dejando, y entre esas cosas que vamos dejando por el afán de la profesión es eso, construirnos nosotros mismos, sanarnos nosotros mismos, porque a pesar de ser esa presentadora de televisión que está allí, o esa que escribe en el periódico, o esa que está allá, somos mujeres, somos madres de familia también. O sea, queremos transmitir eso
qué le estamos dejando a la sociedad también desde nuestro piso, desde eso que nosotros construimos socialmente. Entonces, llegar allá a Casa Barco, primero tenía muchos años de no entrar a esa casa, María Elisa, muchísimos años, porque allí fue TV Valledupar en algún tiempo y era otro mundo, totalmente diferente. O sea, era la cámara, la producción y todo esto de televisión, que es un mundo tan diferente también, y llegar y encontrarse con arte, con ese trabajo social tan importante que hacen allá, que lo resalto muchísimo, que es sensible, que hace falta realmente ese trabajo social. Hay muchísimas mujeres que lo necesitan, lo necesitamos. Necesitamos a alguien que nos escuche, necesitamos a alguien que nos guíe. De pronto, yo te decía, en algún momento preciso, en ese momento estaba pasando por una situación de salud complicada, y para mí fue respirar y poder decir, estoy viva. O sea, en ese momento dejar algo ahí, por lo menos pequeño, porque mi sensación era hacer un dibujo o que quede perfecto, o que quede, y recuerdo que tú decías, es lo que salga, o sea, es lo que ustedes dejen ahí. Y cada una desde la escogencia del color, desde esos negros o esos amarillos o esos, y allá por allá decía otra, más amarillo que hace falta, más azul que hace falta, pero ¿qué nos transmite? Yo creo que hubo alguien que cogió solo el negro, y yo decía, pero ¿por qué vamos a coger solo el negro? O sea, para mí el negro es, pero para otra persona el negro puede significar muchas cosas, cada mundo. Entonces, en esa construcción fue, o sea, así fuimos, en construirnos, en conocernos, en que digamos, esa obra colectiva que hicimos reflejara lo que sentíamos, lo que cada una por dentro tenía, y en ese lugar maravilloso que María Elisa tiene, y la verdad que te felicito porque realmente es una obra que es para resaltar. Bueno, miren, este conversatorio lo ideó Carolina, que entre otras cosas valga la oportunidad para presentarla. Ella viene de España con una experiencia extraordinaria. También conoce muy de cerca lo que es la Fundación La Cueva en Barranquilla, y nos la regala el universo acá en estos escenarios para acompañar a una anfitriona como es Cecilia Villazón, quien cuando los organizadores de ARBA me llaman y me dicen, Yarime, para armar la sala de arte femenino, ¿y cómo te parece casa de encuentros? Y yo, extraordinario, ya vienen haciendo unas exposiciones con Magola Moreno, y veo un trinomio muy bello. Con Cecilia en estos días de organizar ha sido un proceso hermoso de generosidad, porque la construcción del ARBA, atrás nos acompaña una de las visionarias y quizás la que ha resistido, y les voy a decir por qué cuando Carolina planteó este conversatorio, y definitivamente, como dice Cecilia Villazón, todos somos una unidad. Y es que en Casa Barco, esa era la casa de Elisa Castro Palmera, que a su vez fue formada por una mujer extraordinaria como es Dominga Palmera. Y ellas, a pesar de que nacieron en una época muy dura, en donde la mujer ya tenía planificado qué era lo que tenía que ser y con quién tenía que casarse, hallaron en las artes la forma de expandir su voz, ¿sí? En tal sentido, felicitar a Leonor Dangond por su resiliencia y capacidad. No en vano fue formada en esa casa por una mujer tan extraordinaria como Elisa, y con un padre tan visionario como el señor Jorge Dangond. Pero uno, cuando ve esa casa, entiende el que cada cosa pasa para algo. Y no es en vano que también el pilón, que es una de las bases para fortalecer este ARBA, pues lo está haciendo el hijo de María Elena. ¿Sí? Todos vienen de una sola camada, pero miren
que la familia, la mujer palmera adquiere una magia, y qué bueno como reconocérselos hoy en cabeza de Elsa Palmera, que nos engalana esta sala, y de estas mujeres extraordinarias. Entonces, con María Elisa, pues la vida nos junta, y nos junta como en ese sentipensar y en ese ver el arte más allá de la frivolidad, sino ese arte que construye, ese arte que teje, ese arte que enlaza, ese arte, Cecilia, que nos hace una unidad, un solo cuerpo. Entonces, María Elisa, ¿quién mejor que tú para explicar desde tus palabras, incluso con la invitada especial que participó en la obra Cabañuelas de Amor, para que nos cuentes tu mirada de todo este proceso y cómo ese apoyo que también le haces a tu hermana y toda esa triada que forma el árbol? Muchas gracias, Yarime. Bueno, yo en lo que escribí cuando tuvimos la exposición de Cabañuelas de Amor realizada por las madres de Casa Barco, escribí resaltando la labor, el talento de Yarime, y dije que ella encarnaba el verbo como brújula cautivante, la riqueza del verbo. Eso es solamente algo para referirme a Yarime, porque la verdad es que, como ella dice, nos encontramos en el camino, porque todo surgió a raíz de una llamada que yo le hice preguntándole por un profesor o profesora para los niños que queríamos dictarle un curso de arte abstracto. Ella me dijo que me iba a averiguar qué podía hacer. Bueno, como a los 2 días me llamó y me dijo quién podía hacer, que entre otras estamos en hora de hacerlo, porque antes hicimos 2, pero no con niños, sino con adultos. Y fue el primero con las madres o con las abuelas o tías o familiares de los niños alumnos de la Fundación Escuela de Artes Casa Barco. Yarime la tituló Madres que navegan desde adentro, creo que fue Navegando dentro, madres que navegan dentro, algo así. Muy lindo, fue una experiencia maravillosa. Primero, esas fueron 2 tardes, en diciembre del 2023, creo, y fue de verdad una catarsis para ellos. Algunas nunca jamás habían tomado un pincel, nunca habían trabajado con el arte así, conjuntamente con otras mujeres. Y lo que ellas expresaron, ellas lloraron, unas rieron, otras contaron todo lo que habían sentido. Fue de verdad algo asombroso, algo maravilloso. Y vimos la necesidad de realizar estos encuentros, estos talleres, porque nos damos cuenta que sí es cierto, a través del lenguaje pictórico, pues se transmite un lenguaje muy íntimo, interior, sobre todo a través del arte abstracto. Y bueno, para nosotros después, Yarime me propuso hacer el taller con las periodistas del Colegio Nacional de Periodistas. Yo con mucho gusto pues abrí las puertas. Parecía maravilloso que estas mujeres acostumbradas y por su oficio, por su trabajo, a transmitir con palabras todas las historias, todos los acontecimientos, ahora aprovecharan este espacio para transmitir a través del lenguaje sensorial todas esas emociones. Y bueno, a mí me pareció lo más maravilloso, y por eso, como les digo, abrí las puertas, porque si yo vengo acompañando a mi hija María Laura, que fue la creadora de la Fundación Casa Barco, acompañándola a todo lo que tiene que ver con la formación artística de los niños, pues me parecía una ocasión perfecta para abrirnos hacia la formación o hacia la expresión con las personas adultas. Y bueno, hay muchas cosas que contar con la experiencia que hemos tenido con los niños, con los jóvenes, y comprobado que definitivamente el arte es una herramienta
para sanar, para construir, para cambiar, para la autoestima de los niños, para ayudarles a desarrollar todo ese potencial que ellos tienen. Por ejemplo, tengo una anécdota, de las primeras anécdotas que tuvimos con los niños, cuando hicimos una exposición de sus pinturas en la biblioteca departamental Rafael Carrillo Luque. Había un niño que estaba llorando y uno de los visitantes o de los que fueron a la exposición le fue a contar a un profesor que había un niño que estaba llorando. Estaba de pie al lado de un caballete con su obra y fue el profesor a preguntarle que por qué lloraba, que si era que no había llegado la mamá o el papá. Y no, casi no podía ni hablar del llanto. Y al fin pudo decir, después de preguntarle, ¿pero por qué llora? De la felicidad. Porque nunca había estado en un espacio como ese. Nadie jamás se le había acercado diciéndole que quería tomarse una foto con él, con su obra. Entonces, es una demostración del poder del arte, de transformar, de tocar corazones, de alegrar, ¿sí? Entonces, enhorabuena, todas estas iniciativas y propiciadas por Yarime. Bueno, yo creo que efectivamente el arte es el que nos tiene aquí con el propósito de la Casa de Encuentro, que es que nos hayamos encontrado. A mí me gustaría proponerles que nos acercáramos a la exposición, que aprovechemos que están con nosotros también las artistas que están exponiendo, Elsa Palmera, Marian Sardini, María Ríos, y hagamos juntos un recorrido por la exposición, empezando por estas artistas debutantes que están aquí. Para empezar, presentarles a las artistas. Ya ustedes conocieron a nuestras artistas periodistas. Ya conocieron a nuestras artistas periodistas, a Lida y a María Eloísa, que son las autoras de esta pieza que estamos aquí viendo. Y está, mira, está Andrea, está Andrea, está Yesenia, Yesenia, nuestras colegas periodistas que hacen un trabajo bien duro y que yo también quería como agregar que el trabajo del periodista es un trabajo duro, es un trabajo que pocas veces se ve mucho cuando nos equivocamos, pero cuando lo hacemos bien no se ve, ¿no? Simplemente se lee, se consume, se comparte, pero no hay una... uy, qué bien, ¿no? Pero cuando algo falla o cuando algo no se menciona o cuando algo no se hace como alguien cree que se debería hacer, nos tocan unos palos bien fuertes. Entonces yo creo que esto también ha sido una posibilidad de desfogar todo eso, porque además es una profesión de servicio, ¿no? Es servicio realmente lo que hacemos los comunicadores. Y aquí están nuestras artistas, Elsa Palmera, que ahora nos comentará algo de lo que nos trae aquí a Casa de Encuentros, María Sardini, Yarime Lobo, María Ríos, y también están aquí, aunque no de cuerpo presente, Shirley Cabanas y Noreli Jiménez. Ellas son de La Guajira y también han querido participar en Arbo y están aquí en esta colectiva. Entonces voy a pasarle la palabra a Yarime y arrancamos así como esta visita juntos. Bueno, comentarles, hace 6 años nosotros arrancamos unas experiencias que se llaman Empoderarte, y es como le damos voz al arte femenino a través de lo pictórico. En tal sentido, arrancamos con muralismo y hemos ido a través de los talleres saltando a los lienzos para poder hacer ese tejido que nos unifique. Acá nos acompaña Marina Martínez, y las expositoras tienen una particularidad, que todas pertenecemos a la Sagrada Familia. Incluso María Elisa Arangón pertenece a la Sagrada Familia. La Sagrada Familia es una institución pedagógica. Colegio, dígalo. Ceci Villazón, la anfitriona,
es de la Sagrada Familia Promoción 54, María Eloísa Araujo Morón, Sagrada Familia. Entonces, esto es un ejercicio que estamos haciendo para mirar el sagrado femenino, ¿sí? Y nos complace porque esta es nuestra quinta puesta en escena, y qué mejor lugar que la casa de una egresada de la Sagrada Familia como lo es Cecilia Villazón. Estamos también 3 generaciones, del 70, del 60, del 80 y del 90 y del 2018. Esta obra pues obviamente es un resultado de esos talleres. Ya quién mejor que las que participaron para habérselo contado, pero aquí estamos hablando de los hemisferios. Cuando ellas vieron el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho y lo vieron como es arriba, es abajo, como es al centro, es adentro, pero finalmente todo parte de una universalidad y del poder espiritual que tienen las artes. Ahí están condensados 15 sentires, 15 hemisferios racionales y 15 hemisferios creativos que se dieron cita en esta obra que tiene a bien llamarse La Voz que se transforma en mujer. Y somos finalmente una unidad, un centro, en donde su conectividad con el mar le permite a ella tejer, enlazar y conectar su alma libre con este mundo en el que ella ha sabido nadar con mucha destreza. Pero ¿quién mejor que Elsa para hacernos el recorrido por su obra extraordinaria, sutil, delicada y grandiosa? Para mí la obra de Elsa, que este es su cuarto Empoderarte de los 5 que hemos tenido, le da ese toque femenino y grandioso que somos las mujeres cuando cogemos con nuestras manos y tejemos el pensamiento. La obra de Elsa es el pensamiento femenino libre navegando en las infinitas aguas del mar. Imagínense, después de todo lo que ella ha dicho, yo lo único que hablo es con mi arte, la verdad. Yo soy hablo mucho, pero no seriamente. Entonces, pero mi arte puede hablar más que yo. Es que yo no sé qué decir de él. Lo mío es color, aire, forma, sensibilidad y movimiento. Y tengo esta temática, por ejemplo, de ahora es el mar, pero tuve, por ejemplo, la parte de carnaval que siempre lleva color, lleva música incluida. Pero la verdad es que mi arte, lo que yo digo es que lo vean, hasta lo toquen, porque es algo que la gente dice, uno no lo toquen, pero es que te lleva a tocarlo. No a destruirlo, pero sí como a tocarlo. Así, bueno, ¿cómo lo hiciste? ¿Y cuánto tiempo? Me demoro mucho tiempo haciendo las cosas. Porque uno cree que no es fácil, pero esto es pintada por pintada. Tengo que escoger los materiales, tengo que escoger esos materiales muchas veces de desecho, son collares que se le revientan a mis amigas, y todo el mundo sabe que yo recojo pepitas, cáscaras de pistacho, por ejemplo, que son cáscaras de puro pistacho. Entonces, cuando coman pistacho, mis amigas dicen, te guardo la bolsita contigo. Y son cosas así, son retazos de telas, de camisetas, esto es cuero, ¿no? Entonces lo trato de organizar de una forma armónica, que no sea, que se sabe que es cuero, pero que tiene otro concepto. Y uso de todo lo que yo puedo enhebrar, enredar, eso es lo que yo uso. Y del resto no, que la gente disfrute, ¿sí? Ya. Y el resto que siga, ya dije. También con este lienzo que utiliza carboncillos y tintillas para expresar la mirada profunda de la niñez, con esa mirada femenina hacia el horizonte.
Ellas presentan pues lo que más quería Nureli era poderla exponer ella porque está muy contenta de participar en el ARBA. Pero sin embargo, el poder que tiene la mujer guayú y todo este movimiento que hace, tanto del color como de la forma que le da el rostro y la mirada hacia el horizonte, es una invitación a ver los temas de la libertad, a pesar de los ropajes y de los atuendos tradicionales que le acompañan. Y la magia del tejido. Ustedes ven aquí en esta obra cómo ella utiliza los chinchorros como fondos para poder enaltecer la figura femenina y cómo utiliza aquí los amarillos en contraste con las tonalidades sepia para salir de la grandeza del color oro, algo tan poderoso como es la infancia y la inocencia. Todo esto ha sido como fluye en las aguas, no hay nada cartonado, todo ha sido fluido. María escogió especialmente las atmósferas de esta habitación, cuya dueña de esta vivienda se ha vivido un proceso muy hermoso en donde se ve a plenitud lo que es adentro y afuera, y quién mejor que esta maestra filósofa con una maestría en artes que venga a refrescarnos y a pasearnos por el poder que encierra el arriba y el abajo y el adentro y el afuera. Con ustedes, María Ríos. Bueno, comentándoles un poco de estas obras, yo hablo muy bajito, qué pena, comentando un poco de las obras, de dónde surgen, porque siento también que a mí me gusta más que explicar, decir en qué momento surgió y con qué, un poco qué fue lo que llevó a hacer estas piezas. Y bueno, son una serie de acuarelas en papel fabriano, son puramente acuarela. Y la idea un poco era como pensarse, la serie se llama Así es como es arriba, es abajo, y es un principio de la filosofía del nuevo pensamiento que es adoptada tanto por el cristianismo como por el budismo como por el hinduismo, y es un poco la idea de pensarse como un reflejo de que lo pequeño es un reflejo de lo grande, ¿sí? Y pensar un poco, si nosotros estamos aquí en la tierra, es un reflejo de lo que hay en los cielos, si estamos de lo que tenemos adentro, es un reflejo de lo que tenemos afuera, y un poco esta idea que está más o menos ahí, que yo creo que han escuchado, es que como uno se siente, así ve las cosas, ¿sí? Y es eso, como yo estoy adentro, afecta mucho lo que yo veo afuera. Y todo esto sale como de momentos así de pensar un poco esa metáfora de si afuera hay luz y hay oscuridad y hay día y hay noche, en las personas también. Si en lo grande hay todo eso, en las personas también. Y tenemos luz y tenemos oscuridad. Y hay momentos de luz y hay momentos de oscuridad. Esta obra la presenté hace año y medio, 2 años en Nueva York. Había una exhibición sobre la violencia en la mujer y quise traerla precisamente porque estábamos cerca al Día de la Violencia Femenina. Y la obra está muy ligada porque todavía las mujeres somos víctimas de muchas cosas, hasta nos revictimizamos. Incluso acabo de venir de Bogotá de un diplomado que hice con la Universidad Sergio Arboleda y con el Congreso de la República, 1.547 mujeres de todo el país, y allá estuvimos 840 y algo, o sea casi 900 mujeres de 29 departamentos del país, y fue muy interesante para mí, tras que tengo toda esta carga genética, y ver mujeres de todo el país y verlas representadas y ver pues toda esa variedad y todas ¿qué le digo yo? Esas situaciones en las regiones, que es lo que a una le llega, porque hay mujeres que están en las regiones luchando por la violencia contra la mujer, por la violencia política, están luchando por otras causas también, porque haya un poquito de conciencia en lo femenino, por ser tenidas en cuenta. Entonces para mí fue muy interesante y muy enriquecedor, y también nos tocó dentro del proceso teórico estudiar las leyes, aquí tenemos derecho, aquí no tenemos derecho, cómo nos hacemos elegir, cómo somos lideresas en una sociedad.
Voy a comentar algo muy íntimo y personal a propósito de lo que Elsa me dice, que mis papás me dieron todas las libertades del caso. Yo soy arquitecta de formación y nosotros como arquitectos utilizamos la palabra para conceptualizar y para explicar el por qué se hace un plano. Y también utilizamos mucho lo abstracto para poder crear espacios. Y cuando algo en mi alma, porque el arte para sanar tiene algo, que es que tú necesitas comunicar, y a mí algo en mi alma me dijo, pinta. Con ese miedo que mi propia madre, por protegerme, me decía, pues, arquitecta era trabajo, volver pintora. Con unos miedos, por eso es que le hago, resalto el papel de las mujeres palmeras, que en consonancia con el Castro generaron esas voces en el arte. Y me decidí a pintar, pero a pintar de una manera tridimensional, tomándome los espacios públicos y cogiendo lo que los demás desechan. Estos son lonas que no están dentro del estándar con el que se presenta normalmente o se cree, llevando a un tema más visual y estético que puede ser representado al arte. Estos son lonas de costales de algodón que condensan el sudor de los últimos campesinos que creyeron en la bonanza algodonera. Aquí se recogió algodones en los últimos patrimonios algodoneros de la última política pública que hizo el gobierno en su momento. Y yo le dije a mi papá, que es ingeniero agrónomo, y él los tenía ahí, papá, dame esa herencia. ¿Y tú qué vas a hacer con eso? Que me dé la gana. No mentira, le dije, papá, déjamelo que quiero darle sentido, pero que la lona cuente una historia. O sea, es la historia del sudor y de la fe del cesarense cuando le apuesta al agro para tener una mejor calidad de vida. Y en esta lona, después que se hizo la exposición de la galería de las Cabañuelas de Amor con María Elisa y todas las madres que participaron, hay dos líderes que han venido aquí, tú los conoces, Carolina Manuel Suárez y Carolina Vargas. Me hicieron el reclamo de que cuando iba a hablar de los peces del Guatapurí. Ellos tienen un afiche extraordinario de un inventario de 28 especies de peces que ninguno aquí conocemos íntimamente. Y yo le dije, no te preocupes que eso va. Y cogí los 12 lienzos para hacer semblanza a las cabañuelas de amor y dije, vamos a hablar de las cabañuelas que ocurren debajo del agua, las cabañuelas del Guatapurí. Y aquí hay una escena en donde mezclo lo de arquitecta porque son planchas de arquitectura que detrás tienen unos conceptos de Manuel Suárez, de Carolina Vargas, del creador del inventario de los peces que tuvo bien, de María Elisa, de una arquitecta restauradora que fue la gerente del Centro Comercial Guatapurí, también colzafista, Sandra García. Y allí tú puedes, están dispuestas de esta manera para que nademos entre las miradas de los peces, por aquí están cifradas las 28 especies, sin nombre, pero para que se identifiquen con la mirada de cada pez y puedan ver el sudor de la tierra a través de la lona mojada por las aguas del río Guatapurí y naveguen entre los peces y las letras. Esa es la obra Cabañuelas del Guatapurí. Gracias. Bravo.